Bienvenidos estimados estudiantes, vamos a trabajar la página 168, clase 2.7 de la unidad 8, bisectriz de un ángulo. El problema inicial nos dice que para el ángulo X o Y construye una semirrecta al interior del ángulo utilizando regla y compás, de tal manera que la semirrecta divide el ángulo en dos ángulos iguales. Nos dan una pista y nos dice que dos círculos que se intersectan son simétricos respecto a la recta o eje que pasa por los centros de ambos círculos. Quiere decir que eso nos puede dar una pauta para poder nosotros construir esa semirrecta que corte a este ángulo en dos ángulos iguales. Intenta resolverlo utilizando regla y compás y cuando ya lo tengas compara los resultados propuestos en este video. Ahora que ya lo intentaste resolver, compara los resultados en la solución planteada. Bueno, tenemos nosotros nuestro ángulo y lo que nos piden es que construyamos una semirrecta dentro, ¿verdad?, que tenga la mitad de la medida de este ángulo. Si nosotros tomamos un transportador y consideramos la medida, nos vamos a dar cuenta que aproximadamente como 62 grados es la medida de ese ángulo. Entonces vamos a aplicar los procedimientos que nos dice en las indicaciones. Nos dice que primero debemos de trazar una circunferencia con centro en O y un radio cualquiera. Entonces podemos nosotros definir el radio que consideremos adecuado. Bueno, luego de eso lo que vamos a hacer es identificar las intersecciones de esa circunferencia con cada uno de los lados. En este caso, con el lado X se intersecta en este punto que le vamos a llamar A, y con el lado Y, con este punto que le vamos a llamar B. Ahora, con el paso número 2, me dice que con el mismo radio que se trazó el arco del paso 1, vamos a trazar un arco con el punto A y el B. Entonces, vamos a trazar ese segmento en A. Con el mismo radio del que hicimos en el A, vamos a hacer también otro considerando el B. Solamente vamos a considerar un arco. Luego, ya teniendo la intersección de ambos, lo que hacemos es que a esa intersección le vamos a llamar P. Ese punto P es el centro de la circunferencia que pasa por A y por B. Y luego lo que hacemos es trazar el segmento que pasa por O y P. Y ese segmento será la recta que queríamos nosotros construir. Ahora, para verificar, lo que hacemos es tomar nuestro transportador y considerar las medidas. Si nos damos cuenta, decíamos que aproximadamente 62 acá y aquí nos da 31. Y lo mismo nos fijamos en este de acá, ¿verdad?, que es aproximadamente 31. Entonces, en efecto, el segmento que hemos construido será la semirrecta que corta a este ángulo en dos ángulos iguales. En conclusión, decimos que esa semirrecta que hemos construido y que divide el ángulo en dos partes iguales, le vamos a llamar bisectriz. También se puede decir que la bisectriz es el eje de simetría de ese ángulo, ya que si tiene la misma medida tanto para este lado como para este, significa que hay una simetría. Entonces vamos a decir que el ángulo DOC, que DOC es este ángulo de acá, va a ser igual al ángulo COB, que este a la vez va a ser un medio, o sea, la mitad del ángulo más grande, que es el DOB. Los pasos para construir la bisectriz de un ángulo son: debe recordar los pasos que nosotros aplicamos. Primero, lo que hicimos es dibujar un círculo que tuviera como centro el punto O. Luego, establecer como A y B las intersecciones con los lados del ángulo y la circunferencia.
El paso número 2 es dibujar dos arcos del mismo radio tomando sus centros A y B. Y a la intersección de las dos circunferencias los nombramos con P. Luego trazamos la semirrecta OP y ahí tenemos nuestra bisectriz. Dado que la bisectriz del ángulo A o B es su eje de simetría, las distancias trazadas desde el punto P sobre la bisectriz a los lados del ángulo son iguales, como podemos observar acá. Es decir, que si nosotros tenemos nuestra bisectriz, cualquier punto que tomemos, las distancias de manera perpendicular, bueno, que cuando hablamos de distancia siempre hacemos referencia a la más corta, ¿verdad? Siempre van a tener los mismos valores, por lo tanto va a funcionar como una recta de simetría. En general decimos todo punto ubicado sobre esa bisectriz tiene la misma distancia, ¿verdad? Como se muestra en la imagen. Te invito a resolver los ejercicios que se te plantean en el libro de texto. En este caso te piden encontrar la bisectriz del ángulo A o B en cada literal. Recuerda los pasos. Primero vas a trazar con tu compás una circunferencia con centro en O. Luego vas a identificar los puntos de intersección, que en este caso sería este, le podemos llamar C, y este le podemos llamar D. Ese sería el segundo paso. El tercer paso es trazar un arco de circunferencia con centro en D, y con centro en C. Entonces a ese punto donde se cortan estos valores le vamos a llamar el punto P, y luego lo que hacemos es trazar la línea que va a pasar por esos dos puntos con una regla. Y ahí tendríamos nuestra bisectriz para el primero. Hacemos lo mismo para el segundo, según lo que se nos pide. En el segundo ejercicio nos dice que tracemos las bisectrices de los triángulos, del triángulo ABC. Tenemos que hacerlo para cada uno de los vértices, para el primero, para el segundo, para el tercero. Luego de resolver los ejercicios en el libro de texto, ubícate en este caso en la página 174 y resuelve los problemas de lapicito que se te presentan en dicho cuaderno de ejercicios. Espero las orientaciones sean de utilidad y hasta un próximo video.